Cuando decidimos iniciar un negocio, seguramente se siente mucho miedo. También se pueden cometer varios errores. No se preocupen, eso es normal. Sobre eso hablaremos hoy aquí en Entre Emprendedores. Pero antes, conozcan esta historia. Amuletos es una marca de joyería y también de accesorios para el hogar que se inspira en formas, en elementos naturales y en símbolos que tienen mucho significado y valor en el mundo. Son piezas creadas 100% a mano por maestros orfebres y también herreros de la ciudad de Cali. A veces nos podemos sentir muy abrumados por todas las cosas que al comienzo nos toca hacer, porque al principio tiende a ser, digamos, una cantidad de cosas que carga sobre nosotros y que nosotros somos los responsables. Entonces lo importante de esto es aprender de esos errores, no abrumarnos, respirar y darnos cuenta de que decidimos apostarle a este sueño, de que decidimos tomar esta decisión de vida, que es lo que nos hace latir nuestro corazón y lo que nos inspira. Entonces, llenarnos de esas razones todos los días, más que de miedos, porque el presente es ahora, tenemos que disfrutar y vivir nuestro día a día, vivir nuestros procesos y aprender de cada uno de los errores. Es el mejor consejo que les puedo dar al momento de emprender. Hay momentos en los que de pronto el miedo nos puede ganar, porque es un miedo a la eso solamente se puede definir en incertidumbre. Y la única forma de acabar con eso es intentarlo. Entonces, cuando lo intentamos, los miedos se desaparecen porque ya conocemos a lo que le estamos apostando, y esta es la única forma en que podemos seguir adelante. Cuando tengamos un miedo, que sea lo que más nos impulse a hacerlo, para poder darnos cuenta si estamos destinados, si estamos hechos para esto, que seguramente la respuesta va a ser sí. Bueno, pues para hablar de los miedos y los errores al emprender, hoy me acompaña Juan Pablo Carreño. Él es el subdirector del Centro de Innovación, Emprendimiento y Empresa de la Universidad Sergio Arboleda. Juan Pablo, bienvenido a Entre Emprendedores. Muchísimas gracias, Ana Milena, por la invitación. Bueno, pues miedos y errores, tantos miedos que tiene uno al emprender, Juan Pablo, y tantos errores que se cometen, sobre todo en ese proceso de iniciación. Tenemos mucho para conversar, pero me dijeron que usted fue emprendedor. Así ¿Qué es. miedos tuvo usted cuando decidió emprender? Pues mira, Ana Milena, yo quiero decirte con relación al tema del miedo. El miedo es un sentimiento tan humano como cualquier otro, como la felicidad. Sentimos miedo por muchas razones, cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando nos sentimos en riesgo, por ejemplo. Y creo que lo más importante con relación al miedo es transformarlo en esa energía que, de hecho, desde el punto de vista biológico nos genera adrenalina y que nos permite dos cosas: o simplemente bloquearnos y frenarnos, o avanzar. Creo que en el caso particular prefiero la segunda opción, el tema de avanzar. En el caso particular, creo que todo el mundo, ante el emprendimiento, el principal miedo que se genera es debido a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Muchas veces tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, abandonar nuestros puestos de trabajo para dedicarnos 100% como tal a la acción de emprender. Tenemos muchas preguntas que no tienen respuesta, creemos que no tenemos la suficiente información para tomar decisiones pertinentes. También dentro del equipo de trabajo tenemos quizás algunas falencias con relación a esos frentes dentro de la empresa que son importantes de abordar. Por ejemplo, si mi formación es específica en ingeniería, también debo saber que necesito conocer de una parte contable, de una parte financiera, de una parte operativa, de una parte administrativa, de una parte de desarrollo, de innovación. Todas esas cosas finalmente nos llegan a nosotros a la cabeza, y la gran pregunta es aquí es: ¿y en qué me voy a meter? Sí. ¿Realmente voy a tener una red que me va a soportar, que me va a sostener? Y más aún cuando puedo tener responsabilidades. Miren que la semana pasada estaba justamente en un evento, en un networking que hicimos ahí en la universidad, y se me acercó a mí un emprendedor. Es él y su compañero, él está en Bogotá, su compañero desarrollador se encuentra en la ciudad de Medellín. Y me decía, esta persona, Álvaro, lo recuerdo muy bien, decía: tengo miedo porque tengo una familia, tengo 3 bocas que mantener, y entonces sé que me le tengo que dedicar a este proyecto, pero mi trabajo actual no me ofrece ni me entrega el tiempo para poder dedicármele 100%, aún sabiendo y reconociendo que tiene una oportunidad importante en términos de innovación y también en términos de mercado. Pero pues lo que le dije a él es: mire, tenemos que analizar muy bien los frentes de la empresa. Tenemos que hacer el proceso juicioso de investigación, de definición de la oportunidad, resolver las preguntas que correspondan para poder dar esos pasos hacia adelante. Y sí, al principio, emprender no es para todo el mundo. Emprender es una decisión de valientes.
pero el emprendedor está hecho de una madera y está hecho de una serie de habilidades y competencias que cuando uno habla con un emprendedor, inmediatamente las descubre. Y ellos están hechos de resiliencia, ellos están hechos de perseverancia, porque lo que los mueve son sus sueños, su proyecto de vida. Pero Juan Pablo, ya vamos a hablar como de esas características de los emprendedores y quienes realmente están listos para emprender y que pueden vencer el miedo. Yo quiero concentrarme un poco a propósito del emprendimiento que acabamos de ver, de Amuletos. Como ella dice todo el tiempo que, pues, que sintió mucho temor, ¿no? Y que también se pueden cometer varios errores y que uno tras otro, pero hay que tratar de salir adelante porque los errores se van a cometer no solamente al inicio, sino también durante todo el proceso. ¿Cuáles son, en su experiencia, los errores más comunes entre los emprendedores cuando deciden iniciar un proyecto de negocio? Creo que entre los principales errores que se cometen es la falta de información. Más allá de pensar en todo ese modelo de plan de negocios o modelo estratégico de negocio, creo que es importante definir cuál es esa problemática que voy a enfrentar o esa necesidad. Y ahí es donde empieza todo. Los emprendedores están llamados a eso. ¿Qué pasa con quienes deciden emprender con lo que ya existe? Es decir, por ejemplo, que quiero, o sea, hacer zapatos. Sí. Entonces, tal vez yo no voy a resolver una necesidad con esos zapatos, sino lo que quiero es, pues, estar en ese sector de la moda. ¿Cómo se pregunta uno cómo puede resolver eso? Es decir, porque sé que hay unas startups, por ejemplo, ya usted se pregunta más qué problema vamos a resolver, pero si usted lo que quiere es montar un emprendimiento en el sector de moda, ahí, ¿cómo es? Mira, Ana Milena, independiente de cualquiera que sea el emprendimiento, yo debo tener un diferencial. Debo tener una propuesta de valor que me identifique y que me haga distinto a lo que ya existe. Parte de la problemática de por qué mueren las empresas en estos primeros años es porque no tengo un sello que me haga ser competitivo y me haga ser diferente a lo que ya existe. Entonces, son empresas que entran de alguna manera a continuar la división del mercado y a tratar de luchar con la misma oferta de productos o servicios que existen en el mercado. Ahora, si es cierto, no puedo yo siempre estarle, ¿cómo decirlo?, concentrando la responsabilidad de esa propuesta de valor al producto o al servicio, pero también pensemos que en términos de innovación existen otros frentes donde yo puedo innovar. Puedo innovar como modelo de negocio, puedo innovar con estrategias de marketing. Teniendo un producto aparentemente igual a lo que ya existe en el mercado, debo buscar esa forma de hacerme diferente con mi negocio desde los otros frentes que pueden ser la empresa. Entonces sí es importante encontrar un sello distintivo. Cuando hablamos de los miedos, para que estemos aquí entre los miedos y los errores, pues muchos emprendedores, uno de los mayores temores es ¿por dónde comienzo? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Listo, puede ser también eso, identificar el problema, identificar qué voy a solucionar, pero también acercarme a tocar las puertas de las diferentes instituciones y demás para que me acompañen en el proceso. ¿Qué debe hacer un emprendedor que quiera comenzar un negocio? De acuerdo. Mira, un emprendedor solo no lo puede hacer y eso yo estoy más que convencido. De ahí la importancia de poder rodearse también de un equipo que logre amortiguar y logre también avanzar con el mismo nivel de pasión y compromiso en el desarrollo justamente de esos planteamientos. En Colombia está pasando algo muy bonito y eso desde los últimos años, y es que existen actores dentro del ecosistema que apoyan el emprendimiento. Muchas veces el emprendedor, digamos, no lo reconoce o no se entera de todos esos beneficios y de todas esas oportunidades que surgen en el ecosistema. Entonces, reconocer que justamente existen centros de emprendimiento como el de la Universidad Sergio Arboleda y otras organizaciones como por ejemplo Impulsa Colombia, que está haciendo muy bien la tarea con el apoyo al emprendimiento y también al emprendimiento de género, el emprendimiento de la mujer, acercarse a revisar cuáles son las oportunidades, las convocatorias que tienen, todos estos proyectos que buscan apoyarlos a ellos como tal en la definición de este proyecto, si es que estamos hablando de un proyecto de emprendimiento en etapa temprana, de incubación, o si ya estamos hablando de un proyecto de aceleración. ¿Cómo se vencen los miedos? Los miedos se vencen así, mirándolos de frente, pero también con información. Mira, el emprendedor debe educarse. El emprendedor debe leer mucho, el emprendedor debe atender las recomendaciones de quienes ya han vivido el proceso, aprender a escuchar. Y justamente a partir de esas experiencias y de esos quizás errores, o yo no lo quiero llamar errores, aprendizajes que han tenido otros, prestar atención y poder recoger eso como una hoja de ruta o como una guía para definitivamente no caer en lo mismo. Y si cometo errores,
pues levantarme y seguir adelante. Pero los miedos hay que enfrentarlos. Vuelvo y repito, como empecé esta entrevista, todos sentimos miedo, pero hay que convertir ese miedo en ese motor que me permite a mí seguir adelante y no simplemente frenarme. Para enfrentar esos errores o esos miedos, se necesita también que ese emprendedor tenga algunas características. ¿Cuáles cree que deban ser? Porque también es importante que el emprendedor lo sepa. Es intentarlo, es continuar. Eso es una de las habilidades que tienen ellos, es saber que quizás no están llamados a un tema de estar atendiendo órdenes en un puesto de trabajo o estar atados, sino que están trabajando por ellos, para ellos y lo más importante, para generar un bienestar y un valor justamente a su entorno, a su comunidad. A un emprendedor no lo mueve tanto el tema del dinero, sino es ver crecer ese emprendimiento, verlo desarrollar y junto con ello llevar toda esa satisfacción de poder impactar en la vida de otras personas. Juan Pablo, ¿qué le dice a esos emprendedores que en este momento se están preguntando, ¿será que esto sí funciona? ¿Será que lo que yo estoy pensando hacer sí funciona? Necesitan dedicar tiempo, necesitan dedicar y compartir esa pasión, necesitan conformar un equipo. Necesitan investigar, necesitan estudiar, necesitan ellos mismos valorar la oportunidad, porque se van a encontrar durante el proceso con mentores, con tutores, con gente que va a dar una serie de recomendaciones aún sin tener un conocimiento profundo del proyecto y del sector. Pero tengan a bien recoger lo que les conviene, lo que realmente consideran que le aporta valor a ese desarrollo y a ese crecimiento. Desde el ámbito personal, ¿usted qué cree que deba tener un emprendedor cuando sienta miedo? Resiliencia y valentía. Yo creo que son dos características que marcan también muchas veces las acciones del emprendedor. A propósito de ese emprendimiento que veíamos hace un momento de amuletos, a mí me encantó y destaco que si bien ella se estaba dedicando a hacer accesorios, pues para la mujer, cuando llegó la pandemia decidió hacer accesorios para la casa y utilizar los mismos materiales para desarrollar otro tipo de producto que tal vez en pandemia, que la gente dedicó a decorar sus casas, a ponerle más atención a esas paredes que antes no eran tal vez tan importantes o no había tiempo para eso. Ella hizo como esa transformación, aplicó ese detalle de innovación para poder seguir con su emprendimiento y que no se muriera pues, en plena pandemia. ¿Usted qué destaca de lo que ella hizo, de lo que ella lleva como emprendedora, que nos contó? En la pandemia surgió una palabra que era muy común. Reinventarse. Exactamente. Sí. Quedamos todos los que hablamos de emprendimiento hasta aquí, pero era la palabra. La palabra, reinventarse totalmente. Miren, algunas empresas utilizaron esa palabra como un proceso de salvavidas, de poder sobrevivir al caos y a estos tiempos tan difíciles que vivimos alrededor de la pandemia. Y algunas empresas, hay muchas discusiones, de hecho en algún momento estuve en un debate sobre el tema de qué tan bueno fue ese tema de reinventarse cuando se sacrificó la propuesta de valor de muchas empresas. Muchas migraron al tema de empezar a hacer tapabocas porque era lo que más se vendía, como el cuento, ¿qué hago para emprender? Venda empanadas, que es lo que más se vende. Lo mismo sucedió en ese tema de pandemia, entonces muchas empresas de hecho se migraron hacia vender tapabocas, vender productos de protección personal y sacrificaron su propuesta de valor. Y de hecho hoy en día ya no saben qué hacer, ¿no? Ya no saben qué hacer, de acuerdo. Yo quiero decirle en el caso de amuletos, digamos que lo que puedo quizás intuir de amuletos es que no existe quizás un distanciamiento tan descabellado entre lo que son estos accesorios, unos para el hogar y otros ya como tal artículos para la mujer, para la uso mujer, personal. exactamente. Si este emprendimiento realmente dentro de esa ampliación de su portafolio de productos sigue manteniendo como tal esa promesa de valor que desde el principio la llevó a ella a crear como tal el negocio, creo que tomó decisiones correctas en el marco de la pandemia. A propósito de los errores y de los miedos, ya para cerrar, ¿algún mensaje final, Juan Pablo? Errar es de humanos, frase de cajón. Y entonces, como se habla en muchas culturas, como por ejemplo en Israel, en donde el error no se castiga, sino al contrario se premia, démonos la oportunidad quizás de equivocarnos, pero no volvamos de estas equivocaciones un pan de cada día. Porque muchas equivocaciones nos pueden costar, en el caso de los emprendedores, puede tener un costo muy alto.
Entonces, vamos a darnos la oportunidad de equivocarnos, de cometer errores, pero también de aprender y de cada vez minimizar esos errores. ¿Ok? Una recomendación importante es el tema de la educación, el tema de formarnos, el tema de aprovechar las oportunidades del ecosistema en términos de mentorías, de tutorías, de programas de formación y también de visibilización, de estar en el ecosistema, siendo presente, que la gente nos reconozca, nos vea, porque en una de esas aparece ese, ¿por qué no decirlo?, ángel de la guarda, que puede ser un inversionista, puede ser cualquier otro Seguro. actor. Que O nos un medio puede de ayudar, comunicación. o un medio de comunicación. Que también ayuda un montón. Claro, que como tal, Sí. que me permite, que me abre una ventana y me permite a mí siempre dar pasos hacia adelante en ese desarrollo. Y con relación a los miedos, convertamos el miedo en oportunidades, en ese motor, en esa adrenalina que hace que nuestro corazón lata más fuerte y permitamos a que nuestras suprarrenales se expriman al máximo para que eso nos dé la energía de seguir adelante y no simplemente quedarnos a un lado, sino de avanzar. La mejor forma de combatir los miedos es enfrentándolos. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Ana Milena.